gran Simón Bolívar decía: no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Invirtiendo en talento humano, ciencia, tecnología e impulsando la innovación, superaremos la economía extractivista, pero de forma inteligente, humana, soberana. Pasaremos de la economía de recursos finitos a la economía de recursos infinitos, aquella basada en el talento humano y el conocimiento. Y ese conocimiento, en general, es un bien público, es decir, técnicamente hablando, no hay capacidad de exclusión. Lo más fácil es copiar un software. No se lo copia, ¿por qué? Porque está patentado, hay que pagar regalías y no puede ser sancionado. Pero técnicamente lo más fácil es copiar un software, por eso se ponen barreras institucionales. Entonces, un bien público no tiene capacidad de exclusión técnica y no tiene rivalidad en el consumo. En el caso del conocimiento, si yo uso un conocimiento, no priva a nadie más de utilizarlo. Como dijo George Bernard Shaw, si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, entonces tú y yo todavía tendremos cada uno una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las intercambiamos, entonces cada uno de nosotros tendrá dos ideas. El conocimiento, en principio, tiene fácil acceso y no tiene rivalidad en el consumo, la definición de un bien público de economía. Y tratar de privatizar un bien público, lo saben los profesores de economía, lo saben los estudiantes, al menos de cursos superiores, a través de medidas institucionales como las patentes, es perjudicial para la sociedad como un todo. Porque si no hay rivalidad en el consumo, mientras aumente el número de personas que disfrutan de ese bien ya creado, mayor será el bienestar social. Esta es una de las famosas fallas de mercado, fallas del mercado. Un ejemplo dramático de la privatización del conocimiento y de la exclusión forzada es el alto costo de ciertas medicinas. El principio aparentemente pragmático de la privatización del conocimiento, además de su ineficiencia social, no es otra cosa que el sometimiento de los seres humanos al capital. Hay maneras más eficientes de incentivar la producción de conocimiento. Una alternativa es una mayor participación de la academia y del mismo sector público. Otra alternativa es que el Estado compense la creación del conocimiento con fines de lucro y de esta manera ponerlo a disposición de toda la humanidad. El gran problema de todas estas alternativas es que tienden a socavar los fundamentalismos ideológicos y el imperio del capital. Pero mientras los países ricos son los que producen ciencia y tecnología, conocimiento, bien público, países como Ecuador también producen bienes públicos, pero en este caso bienes públicos ambientales. La selva amazónica, el oxígeno, libre acceso, no hay rivalidad en el consumo. Pero en este caso, por todo el aire puro que genera la selva amazónica, pulmón del planeta, sin el cual la vida humana sufrirá un grave deterioro, los países de la cuenca amazónica no recibimos ninguna compensación, mientras que a su vez los mayores contaminadores globales no pagan absolutamente nada por consumir nuestros bienes ambientales. No solo aquello. No solo aquello. En términos de conocimiento, tampoco se quiere reconocer la información que existe en esa biodiversidad, muchas veces única en el mundo. Un ejemplo es el caso de la epibatidina, un analgésico derivado de Nesterrana multicolor, de cuya utilidad solo nos enteramos gracias a los conocimientos colectivos y ancestrales de nuestros pueblos, y fue extraída por científicos extranjeros y explotado por farmacéuticas internacionales sin ningún tipo de beneficios para nuestro país. Y se cree algunas veces que la producción, la generación de bienes ambientales no tiene costo. La realidad es que esa generación puede ser muy costosa. No en cuanto a costos directos, sino en lo que los economistas llamamos, y este es el costo relevante, en lo que los economistas llamamos el costo de oportunidad. Hoy muchos exigen, sin ninguna solvencia moral, dicho sea de paso, que no se explote el petróleo de la Amazonía. Pero eso implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos y por cada día que transcurre con un niño sin escuela, una comunidad sin agua potable o gente muriendo por enfermedades perfectamente evitables, verdaderas patologías de la miseria. Esta
es la nueva división internacional del trabajo. Lo que les vengo de describir es parte de la nueva división internacional del trabajo. Si antes éramos nosotros quienes producíamos las materias primas y los países hegemónicos quienes producían los bienes industriales con alto valor agregado, ahora la nueva e injusta división internacional del trabajo consiste en que ellos generan el conocimiento al que privatizan y nosotros los bienes ambientales, que continúan siendo bienes públicos globales gratuitos. Y también es un problema político, de relaciones de poder a nivel internacional. Para ilustrar esto, imaginen por un momento si la situación fuera la inversa y los generadores de bienes ambientales fueran los países ricos y nuestros países fueran los contaminadores. Seguramente, ¿quién lo puede dudar? Ya nos habrían hasta invadido para obligarnos a pagar una justa compensación, y todo en nombre de la civilización, de los derechos, etc. Estimados jóvenes, estudiantes, amigos, el orden mundial no es solo injusto, es inmoral. Todo está orientado a servir a los intereses de los más poderosos y abundan los dobles estándares. Los bienes públicos globales producidos por los países pobres, tales como los bienes ambientales, deben ser gratuitos, mientras que los bienes públicos producidos por los países hegemónicos deben ser pagados, con la imposición de barreras institucionales como las patentes. Solo compensando los bienes ambientales habría una redistribución del ingreso sin precedentes a nivel mundial. Pero insisto, este es nuevamente un problema de relación de poder, esta vez mundial. Los grandes contaminadores no firman Kioto, pero en nuestros países hay cárcel si no pagas regalías por un producto patentado. Y lo más triste es que muchas veces los mismos países pobres participan con entusiasmo en estos mecanismos tan absurdos y ni siquiera entendemos los instrumentos que se utilizan para mantenernos en el rol asignado por esta nueva división del trabajo. Por ejemplo, como manifiesta nuestro querido amigo Álvaro García Linera, vicepresidente boliviano y uno de los más grandes pensadores latinoamericanos de nuestro tiempo, cito: varias ONGs no son realmente organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos en nuestro territorio y el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico. Cierro cita. Invirtiendo en talento humano, ciencia, tecnología e impulsando la innovación, insisto, superaremos la economía extractivista de forma inteligente, humana, soberana, sin el absurdo de rechazar el aprovechamiento de los recursos naturales y ser mendigos sentados en costales de oro, y también superando esa injusta nueva división internacional de trabajo que nos quieren imponer. Somos perfectamente conscientes de nuestras limitaciones como un país pequeño y que no podemos cambiar un injusto orden mundial desde el Ecuador, pero tampoco vamos a aceptar pasivamente el papel que se nos ha asignado en la nueva división internacional del trabajo.